Buenos días, estimados alumnos. Entonces estamos iniciando la sesión de hoy. ¿Qué tal Rosa? ¿Qué tal Pamela? Angélica. Vamos entonces a compartir, Angelín, Mayra, vamos a compartir la presentación para poder iniciar. Como estaba comentando al inicio del chat de grupo, sí, vamos a comenzar hablando sobre la siguiente evaluación, ya que eso es lo que correspondía para esta semana, el tema de la evaluación. Entonces, vamos a también a visualizar la rúbrica respectiva. Vamos a mostrar entonces brevemente la rúbrica para dejar también claro el tema de evaluación, ¿de acuerdo? Y luego ya desarrollamos la clase. ¿Qué tal, Valeria? Buen día. Entonces, estamos visualizando en este momento la rúbrica de evaluación para nuestro curso. La evaluación para esta vez, ¿no? Para no también, ya que ustedes ya han dado una evaluación parcial con un caso, ¿no? Que de todas maneras toma un poco más de tiempo desarrollarlo. Y tiene otro peso, ¿no? Tenía otro peso el parcial. En este caso, la evaluación continua va a ser una prueba objetiva para marcar individual, pero vamos a indicar los puntos para que ustedes también puedan revisarlo con tiempo, ¿de acuerdo? La evaluación, como indiqué al inicio de la conversación, va a ser la próxima sesión, va a ser la próxima clase, se va a tomar durante la clase y va a consistir, repito, en que ustedes revisen los temas de las presentaciones pasadas, de todas las clases pasadas, que a continuación también se muestran, ¿no? Si observamos en pantalla, podemos observar que los criterios de evaluación son sobre sistemas de información en los negocios actuales. Es prácticamente lo que hemos estado revisando en cada clase. La gestión de relaciones con el cliente, lo que era el CRM. Hemos visto sus características, las fallas comunes, algunos ejemplos que también dimos en clase. Luego también va a haber preguntas sobre gestión de la cadena de suministro, el SCM. Si alguien, por ejemplo, hubiese faltado o hubiese llegado tarde a alguna clase, lo recomendable para la práctica sería revisar los videos de las clases pasadas, ¿no? Ya que puede venir también alguna explicación, algún ejemplo de la clase. ¿Qué más? Y finalmente, el otro tema que también va a ingresar es un... Sí, Valeria, va a ser individual esta vez la evaluación continua. Y por lo mismo también se va a dar durante la clase, así también vamos a tener ya el ingreso, la calificación prácticamente automática, ¿no? Y también va a entrar como último punto lo que es planificador de recursos empresariales, ERP. Este punto sí no lo hemos desarrollado, lo vamos a desarrollar hoy. Por lo tanto, la clase de hoy también va a ser útil para la evaluación, ¿no? Es más, de hoy día prácticamente salen un par de preguntas del examen, ¿no? Entonces vamos a dar también, de alguna forma, explicar algún tipo de pregunta para que se entienda, ¿no? El criterio de la pregunta. Entonces ahora vamos a dar también algún ejemplo y eso nos va a ser útil también para el tema de la evaluación. Entonces, repito, como se han dado cuenta en la rúbrica, todos los puntos son temas, salvo el último que lo vamos a desarrollar hoy, que es ERP. Todo lo anterior ya se ha visto en clase anterior, ¿de acuerdo? Entonces recomiendo revisar la presentación y escuchar alguna clase por si no se hubiese asistido. Muy bien, entonces dicho esto, ya aclarado con respecto a la evaluación, que va a ser correcto individual, vamos a entonces ahora sí a comenzar nuestra clase. Unos segundos, por favor, para cambiar de pantalla.
siempre bajo el marco de utilizar diferentes sistemas de información, vamos a revisar esta pregunta. ¿Cómo podemos integrar todas las áreas de la empresa? Entonces aquí nos sugiere integración. Vemos en la gráfica, en la representación, diferentes áreas, diferentes actividades dentro de la organización o empresa alrededor del ERP. Entonces, específicamente hoy vamos a revisar el tema de ERP, ¿no? Enterprise Resource Planning, sus ventajas y herramientas. ¿Se puede manejar un negocio sin tecnología? Nos consulta, ¿no? ¿Se puede manejar un negocio sin tecnología? ¿Qué, algún comentario al respecto? ¿Es posible esto o no? ¿Se Muy bien, ahí tenemos ya algunos comentarios. Nuria nos comenta, actualmente no, porque la tecnología facilita todos los procesos. Denis nos dice sí, pero la empresa no sería competitiva. Entonces, de alguna forma, lo que también podemos concluir es que en sí la tecnología hoy en día es un aliado, una herramienta importante para los negocios, ¿no? Y quizás se ha hecho más marcada por la situación, ¿no? Porque por las tantas restricciones que hay, en realidad algo que también facilita que el comercio no se estanque es que se pueda dar también de manera virtual o online, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es necesaria. Jacqueline nos comenta, es posible, profesor, pero en estos tiempos si la empresa desea crecer debe usar la tecnología. Correcto, ¿no? Entonces coincido con ustedes en la importancia de la misma, ¿no? En la importancia de la misma. Y en realidad también ayuda a que el trabajo sea más, tenga un mejor control, una mejor gestión. Hablando de gestión, gestión prácticamente es lo que hemos estado buscando a través de cada clase en cuanto a diferentes áreas de la organización, ¿no? En su momento con el cliente, enfocados al cliente, en su momento enfocados a la cadena de suministros, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que hemos estado revisando también clase a clase, la importancia de la misma, ¿no? Entonces, concretamente, ¿cómo define al ERP? En nuestro curso nos dice, el propósito de un software ERP es poder ofrecer apoyo a los clientes de la empresa y también a la propia compañía, y es que con una visión amplia de la gestión se busca dar tiempos rápidos de respuesta a sus problemas, así como un eficiente manejo de información que permita que la toma de decisiones sea más sencilla. Entonces aquí lo que se resalta, lo que yo resaltaría es dar tiempo rápido de respuesta, y por otro lado, también que la toma de decisiones sea más sencilla. Entonces también de alguna forma estamos apuntando a eso, ¿no? Este apoyo que da el ERP, aquí no lo define ya como estrategia, sino como un apoyo a la compañía y a los clientes. Revisemos algunas ventajas. Es flexible, es modular, permite conectividad y es escalable, ¿no? Todas esas son ventajas del ERP y vamos a ver alguna representación, ¿no? Observando también esta representación que hace referencia también a la diapositiva 1 de integrar, ¿no? Integrar todas las actividades, las acciones. ¿Qué beneficios nos da, entre otros? Optimización de los procesos de gestión, coherencia y homogeneidad de la información, integridad y unicidad del sistema de información,
uso compartido del mismo sistema de información que facilita la comunicación interna y externa y aumento de la productividad, ¿no? En todo caso, podríamos valorar cuál podría ser considerado el punto o ventaja más valiosa, ¿correcto? De estos que se muestran en listados. Podría ser el punto 1, ¿no? La optimización de los procesos, ¿no? Optimización de los procesos de gestión. Ya que digitalmente está todo registrado y manejado de esa manera, ¿no? Muy bien. Luego vemos ya la definición sobre aplicación ERP, es decir, el programa, el software. Es un paquete de software que permite administrar todos los procesos operativos de una empresa, integrando varias funciones de gestión en un único sistema. El ERP representa la columna vertebral de una empresa. Eso también es clave, ya que hoy en día el ERP también está muy establecido en el mercado, ¿no? Y una ventaja del mismo es esta, ¿no? Es que se encuentre en módulos. Es decir, ¿es escalable? Sí, ¿no? Nos dijo que era escalable. Y entonces, ¿cómo lo entendemos esto, no? Como que uno también puede partir adquiriendo los módulos de ERP que realmente necesita y a medida que la organización crezca, ir escalando, agregando más módulos, ¿no? Más módulos. Acá, entre otros, vemos módulo de gestión de compras, gestión de ventas, gestión contable, control de gestión de la producción, gestión de stocks, ¿de acuerdo? Entonces estamos observando los diferentes módulos del ERP y vemos que las actividades son bastante variadas, ¿no? Siempre nos hace la pregunta dónde se ubica el ERP y ahí, si bien es cierto, como también podemos observar en la representación de módulos, recoge datos de diferentes áreas. Es decir, a nivel operativo, del primer nivel es de donde recoge la mayor cantidad de datos, pero no es donde se decía al respecto, ¿no? Donde se decía al respecto, siempre, repito, es en la parte superior, ¿no? Tanto en lo que es nivel de gestión y administración y el nivel estratégico, que es la alta dirección. Ya que, como vimos en la definición inicial, esta también nos permite la toma de decisiones y que esta sea más sencilla. Entonces, los tomadores de decisiones están arriba, ¿no? En el nivel más alto. Nos hace esta pregunta: ¿cuál será mejor? ¿Un sistema web o un programa instalado en el computador? ¿Algún comentario al respecto, por favor? ¿Cuál podría ser mejor, no? ¿Un sistema web o un programa instalado en el computador? Quizá hace muchos años, esa pregunta sí era un poco más difícil porque por el mismo diferencia del, del contexto en sí, ¿no?
Jacqueline nos dice un sistema web. Carlos Alberto nos dice el sistema web tiene que estar sincronizado a una base de datos, es decir, a un software en la PC. De acuerdo. Muy bien, entonces, en base también a las dos opiniones y respondiendo a esta pregunta, repito, esta pregunta era de alguna forma más difícil de responder, siempre es en función a la necesidad, ¿verdad? Pero antes, repito, era más difícil responder porque no había el mismo uso de, de, de Internet que hoy en día, ¿no? Aparte que también habían situaciones especiales y todavía existen situaciones especiales en que uno puede tener data muy sensible, ¿no? Esta data muy sensible, cuando hablamos de data muy sensible, estamos hablando de data que implica también, por ejemplo, seguridad nacional, seguridad de Estado, etcétera, ¿no? Entonces, o también la misma seguridad, data, por ejemplo, ¿no? De registro de clientes, etcétera, eso también es data sensible para una organización, una empresa. Entonces también se considera como solución el tenerlo alojado en un solo lugar, ¿no? Es decir, en un equipo de la empresa. Pero hoy en día esa dependencia también puede jugar en contra por el mismo hecho de la accesibilidad, ¿no? Del que sea accesible o no. El sistema web, su gran ventaja es la posibilidad de acceder pues remotamente, ¿no? A cualquier momento, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Esa es hoy en día una ventaja que más que ventaja es algo necesario, ¿no? Es algo necesario en los negocios de hoy en día. Por lo tanto, un sistema web en realidad es lo más adecuado para lo actual, ¿no? Para lo actual. Ya que de todas maneras, lo que esté instalado en un computador, en un solo computador, crea dependencia también, ¿no? Acá nos muestra algunas herramientas de ERP. Algunas herramientas de ERP. Vemos a viejos conocidos, ¿no? Por ahí vemos a viejos conocidos como SAP, como Oracle ERP, ¿de acuerdo? Es decir, son dos empresas que también lideran siempre el ámbito de lo que es soluciones de sistemas. Y por ahí vemos también a Microsoft Dynamics y Odoo, ¿de acuerdo? Entonces hay que considerar estos actores dentro de lo que es las herramientas de ERP, ¿no? Y nosotros también habíamos indicado, y aquí voy un poco por donde lo que estábamos comentando al inicio de la clase referente a las preguntas, ¿no? Entonces vamos a comentar al respecto, ¿no? A la pregunta de evaluación. A ver, siempre habíamos dicho que siempre hay un referente, ¿no? Hay un referente, una especie de ranking, ¿no? Que es aceptado a nivel mundial con respecto a la posición o al liderazgo de las diferentes soluciones, programas de software que nosotros debemos utilizar para poder ver quién lidera el mercado, ¿no? No sé si se acuerdan, lo hemos visto anteriormente también, tanto para lo que es herramientas de inteligencia de negocios, BI, como también para lo que es cadena de suministro, ¿no? Supply Chain Management, también lo hemos visto. ¿Alguien se acuerda qué es lo que consultábamos siempre en el Internet? Ya que eso también se aplicaría para este caso, ¿no? Para este caso también, porque estamos hablando de ERP. ERP es algo conocido, estandarizado a nivel mundial, ¿no? Entonces, es una solución de apoyo para empresas que es conocido a nivel mundial. Pero si hablamos concretamente de las herramientas, siempre es bueno chequear este referente. ¿Por qué? Porque en tecnología todo es cambiante, ¿no? Hoy día estás en la foto, mañana quizá ya no, ¿no? Entonces,
A eso voy, ¿no? En tecnología siempre es muy cambiante la posición, la información, el liderazgo, etcétera. Es decir, ahí sí el trabajo es constante, permanente, ¿no? Entonces, siempre es bueno también revisar una fuente confiable. Y una fuente confiable en este aspecto viene a ser el siguiente, ¿no? Vamos a colocarlo en el chat. Ahí está en el chat, chicos, para que no se olviden el cuadrante mágico de Gartner, ¿no? Entonces, incluso en la evaluación 1 hubo una pregunta al respecto de cuadrante mágico de Gartner. Entonces, vamos a hacer, y esto ya, con esto prácticamente estamos revelando también una de las preguntas que va a venir en la próxima evaluación. Vamos a hacerlo juntos, ¿de acuerdo? Para que en todo caso quede más claro, quede claro cómo interpretar, cómo hacer la búsqueda, que es sencilla, ¿no? Pero en todo caso, a veces en el momento de la evaluación quizá alguien por apuro quizá también pudo haber confundido, ¿no? Muy bien, a ver, entonces todos carguen Google, por favor. Cargamos Google y brevemente vamos a hacer el ejercicio de búsqueda, ¿no? Yo también comparto mi Google y aquí vamos a observar, ¿no? Vamos a observar ya, aquí tenemos que colocar cuadrantes, ¿no? Cuadrante mágico de Gartner y aquí, ¿no? Podríamos colocar así, cuadrante mágico de Gartner, ERP, porque eso es lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Cuadrante mágico ERP, ¿no? ERP es lo que estamos viendo hoy día. Podemos darle una mirada, antes de ingresar algún enlace, podemos dar un vistazo, ¿no? De cómo está la situación al respecto. A ver, vamos a leerlo juntos, revisarlo juntos. Me habla de cuadrante mágico de Gartner. Me dice por acá una noticia, ¿no? Oracle ERP Cloud es conocido como líder único. Oracle ERP Cloud es reconocida en el cuadrante mágico. Oracle nombrado líder en el cuadrante mágico de Gartner. Otro dato interesante, ¿no? El cuadrante mágico para soluciones ERP dirigidas a la pyme. Engloba a las compañías de entre 100 y 999 empleados. Wow. Y una facturación anual tremenda. Entonces, vamos a revisar. Podríamos ingresar a uno, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que vamos a ingresar a uno. Normalmente, en realidad, lo que debemos buscar, más que una descripción, lo que se quiere ver es la gráfica, ¿no? Por eso estamos hablando de cuadrantes. Si estamos hablando de cuadrante, lo que se debe buscar es ver ese cuadrado, ese cuadrilátero, que muestre las diferentes áreas. Por ejemplo, este enlace no me lleva a una imagen. Me lleva así a una descripción, pero no a un artículo, una noticia, pero no al cuadrante. Entonces, retrocedo y busco otra, ¿no? Una forma rápida, en todo caso, de hacerlo, porque usted dirá, profesor, en el examen no voy a poner a leer todo, ¿no? Es correcto, ¿no? Entonces, debo optimizar mi búsqueda, ¿no? En todo caso, una búsqueda más óptima, porque siempre, generalmente, pues va a ser, ustedes saben que el cuadrante va variando año tras año, ¿no? Entonces, una búsqueda más óptima sería colocar el año, ¿no? Colocamos el año. No, obviamente no podemos colocar 2021, ¿no? Porque solo se puede evaluar sobre un año que ya haya finalizado, ¿no? Entonces, el más reciente, naturalmente, sería el 2020. Y, profesor, pero siguen saliendo muchas opciones, correcto. Entonces, lo que podemos buscar es por imágenes, ¿no? Y que al final lo que nos interesa es el cuadrante. Y la ventaja es que como Google usa su motor de búsqueda, que es inteligente, en la primera posición suele colocar la coincidencia más exacta, ¿no? Entonces abrimos el primer gráfico. Ojo, como lo hemos buscado, fácil, cuadrante mágico de Gartner, lo que te pidan, ERP. Profesor, ¿y en el examen voy a pedir ERP? No, no necesariamente, ¿no? Puedo pedir cualquiera de los temas que hemos visto, ¿no? ¿Correcto? Abro el primero. Ojo, abrí el primero. Se ve un poco pequeño aún, entonces lo vuelvo a abrir, le doy clic y se amplía un poco más la imagen, ¿no? Entonces, ¿cómo podría haber sido la pregunta en el examen? Como así fue en la evaluación continua, ¿no? Yo pregunté esto, obviamente de los temas de entonces, ¿no?
Y eso es bueno porque es buen ejercicio porque nos ayuda a entender, a hacer la búsqueda rápida y también a interpretar bien el cuadrante, ¿no? Ya que este es el referente de una fuente confiable, ¿no? Acá está, ¿no? Observemos el título, es lo que se pidió. Cuadrante mágico para soluciones de nube ERP, Cloud ERP. Y acá observamos, ¿no? Primero observamos el año, ¿no? hay que tener cuidado de no haber seleccionado el año correcto, porque, repito, ¿no? La fotografía, ¿no? Lo que estamos viendo en pantalla, la fotografía es cambiante, ¿no? Así fue el 2020, quizá el 2019 fue diferente, y el 2018 diferente, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, leamos juntos, ¿no? Vemos que es muy sencillo, un cuadrante, ¿no? Un cuadrilátero dividido en 4, y la pregunta fue, ya, primero comentamos al respecto, ¿no? En el cuadrante mágico de Gartner, ¿cuál es el cuadrante más importante o por el que todos se pelean liderar? Es el cuadrante de líderes que está en la esquina superior derecha, líderes, ¿no? Ese es el cuadrante en realidad más valorado. Por eso cuando una empresa está liderando esa posición o está entre los primeros, incluso lo publican, ¿no? Sale esto en publicidades, en portadas de revista. ¿Por qué? Porque es muy prestigioso el aparecer en el cuadrante mágico de Gartner. Ya de por aparecer nomás, o sea, que uno esté un poco más abajo, eso no quiere decir que la solución sea malo, ojo. Ya como, esto es como si fuera el podio, ¿no? El podio de los ganadores. Entonces, ya nomás aparecer en el cuadrante es positivo, es positivo. ¿Cuántos ni figuran, no? ¿Cuántos ni figuran en la fotografía, no? Entonces, ya que acá estamos observando solo un puñado, ¿no? Un puñado de empresas, ¿no? Dentro de ese puñado de empresas vemos que el líder ahorita es Oracle, ¿no? Líder actual, ¿no? Líder actual, Oracle. Ahora, ¿por qué quería aclarar el tema de lo que podría haber sido una confusión al momento de la evaluación de Continua 1? Que en general, bueno, sí, al menos en los grupos de los viernes no hubo mucho error, pero de todas maneras aclaro porque puede darse la confusión. Algunos que marcaron rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque en la pregunta se puede preguntar de esta manera. ¿Quién lidera el cuadrante de visionarios, ¿no? Por ejemplo, si la pregunta fuese, ¿no? ¿Quién lidera actualmente el cuadrante de visionarios para soluciones ERP? Uno apurado, ¿no? Si ingresa y ve líder, solo se fija aquí, marca Oracle, estaría mal. Y eso es lo que sucedió en la evaluación continua 1. ¿Por qué? Porque depende, pues, que estén preguntando. Si están preguntando por el cuadrante de líderes o por el cuadrante de visionarios, que son los dos cuadrantes que realmente más valor tienen, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso. Podría preguntarse sobre visionarios o podría preguntarse sobre líderes. Repito, ¿no? Por apuro, quizá algunos en la evaluación continua 1 se fijaron solo en esto, ¿no? Pero aquí también existe otro cuadrante, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, nada más. Y ahí prácticamente hemos liberado una pregunta de la evaluación, ¿no? Pero está bien, porque al final lo importante es aprender, ¿no? Aprender a encontrar la información y también a interpretar bien el cuadro, ¿no? Listo. Vamos a regresar a la PPT. Muy bien. Entonces, ya está más claro al respecto. Algo que también quería comentar es que para los temas habíamos estado también indicando que para la sesión de hoy íbamos a utilizar un programa, un software. Este programa que vamos a utilizar obviamente es solo con el propósito de hacer taller, ¿de acuerdo? Así como en su momento hicimos un taller de cómo elaborar un dashboard en Excel. Hoy día vamos a hacer la primera parte de gestionar, ¿no? De cómo utilizar un sistema de información, cómo elaborar, cómo diseñar
un sistema de información desde cero. ¿De acuerdo? Un sistema de información desde cero. Entonces, vamos a hacerlo juntos. ¿Qué programa vamos a usar ahorita? Este de aquí. Un programa de la familia de Office, el Microsoft Access, ¿no? Lo hemos puesto en el chat. Si lo tenemos, en buena hora lo abrimos porque vamos a utilizarlo ahora. Y si no lo tenemos, en todo caso, recuerden que la clase también queda grabada y uno puede revisar el video y practicarlo posteriormente, ¿no? Entonces vamos a iniciar con eso. Vamos a iniciar nuestro taller abriendo la aplicación, porque como se dan cuenta, la clase en cuanto a temas de ERP, ahí termina, ¿no? Ahí terminó. Es un tema cortito, el ERP, y hemos complementado el saber qué herramientas se están utilizando hoy en día. Y vamos a revisar y también vamos a hacer algunos comentarios referente a estos temas, ¿no? A sistemas de información, pero utilizando lo que es el programa Access. Entonces vamos a abrir el software. Yo también voy a abrirlo. Unos segundos, por favor, para abrirlo. Y ahí está, ¿no? Unos segundos, por favor, para que abra. Ustedes también deben haber abierto el Access. Este también lo vamos a usar en la próxima sesión. Recuerden que el examen no es toda la clase, no es solo un momento. Y luego vamos a continuar desarrollando nuestras aplicaciones, ¿no? Entonces, acá lo que se está visualizando en pantalla es la ventana de bienvenida del Access. Vemos que tiene algunas plantillas en la parte superior, ¿de acuerdo? Pero lo recomendable es aprender a hacer algo, repito, desde cero, ¿no? Desde cero. Entonces, tenemos base de datos en blanco, le damos clic ahí, base de datos en blanco. Y se superpone una ventana que nos indica que podemos colocar el nombre, ¿no? De la base de datos. Vamos a colocarle un nombre. En este caso podría ser podría ser en función a la solución que vamos a realizar, o también podría tener las iniciales de ustedes, ¿de acuerdo? Entonces lo importante antes de ingresar a Access es definir también cuál es la solución, cuál es el problema, ¿no? Cuál es el problema y cuál es la solución que vamos a plantear respecto a este problema. Una solución obviamente en el aspecto de sistema de gestión, ¿no? Ya que ese es nuestro curso, ¿no? Sistema de información gerencial. Entonces, este programa es un buen resumen, el taller de este programa es un buen resumen de todo lo que hemos visto, ¿no? Ya que mediante este programa podemos controlar diferentes actividades de la empresa, de la organización, tanto como para una pyme, como también como parte de una organización más grande, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Yo les había comentado que en algunos bancos que ya tienen sus programas propios como ERP, SCM, etcétera, dentro de cada área, oficina o departamento manejan internamente también su organización de grupo, ¿no? O de área bajo un Access, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué, ¿no? Vamos justo desarrollándolo, vamos a ver por qué. Lo que también es importante recordar es que el propósito, repito, del mismo, ¿no? Podríamos, por ejemplo, crear una solución, a ver, en función a un tema actual, ¿no? Hoy día hay un tema siempre hoy día prácticamente el tema que está sobre la mesa es el tema de salud, ¿no? Entonces podríamos crear
una solución de gestión para un centro médico, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos entonces a pensarlo así. Entonces vamos a colocarle un nombre, ¿no? Vamos a colocarle gestión, ajá, salud le podemos colocar, ¿no? Salud y sus iniciales de ustedes, ¿no? ¿Correcto? Y le da la opción de colocarlo, ¿no? Tiene una carpetita al costado para ubicarlo en algún lugar, podría estar en el escritorio, mis documentos, etcétera, ¿no? Simplemente denle clic en crear. En mi caso, si lo dejan por defecto, se va a crear en mis documentos, ¿no? Y ya está, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ya estamos en una ventana. Estamos en una ventana de... Vamos a ver, un segundito. Vamos a ver un segundito, por favor, para... Vamos a mostrar. Muy bien, entonces disculpen que he pasado esto un ratito, he pasado nuevamente la PPT, porque para tener cierta base, ¿no? Tener cierta base de lo que vamos a hacer, normalmente siempre se debe tomar el tiempo debido para lo que es el diseño, ¿no? Lo que es el diseño de la base de datos, porque el diseño de una base de datos o un sistema de información requiere siempre que se haya levantado bien las necesidades de cada actor dentro del negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque si el equipo, ¿no? O la persona que va a desarrollar esto lo hace a su criterio, puede no incluir realmente las soluciones debidas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En este caso estamos hablando de un centro médico. Que podría ser también una clínica, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Uno tiene que haber hecho un buen levantamiento de información al respecto para conocer bien el flujo de los datos, ¿no?
y de esta manera puede haber un control debido. Entonces todo ese flujo, ese levantamiento lo estamos simplificando dentro de este diagrama, ¿no? Entonces normalmente se suelen elaborar como tema de documentación diferentes diagramas. En este caso se está mostrando este diagrama que pretende solucionar básicamente lo que es el registro de pacientes, ¿no? Ya que lo que se estaba deseando en este caso era dejar de tener un trabajo manual y más bien tener un control, una gestión de manera automatizada, ¿no? Y para este caso nos serviría el Access para desarrollar una solución de ese tipo, ¿no? ¿Qué observamos, no? Observamos algunos actores, ¿no? Algunos actores, vemos en rectángulos los que vendrían a ser los actores principales, ¿no? Dentro de lo que es la atención. Por ejemplo, observamos en el primer rectángulo los pacientes, los cuales deben tener un código, un número de historial clínico, los cuales realizan sus ingresos y son atendidos por los médicos, ¿no? Los cuales también deben estar registrados, deben estar controlados, ¿de acuerdo? Y de esta manera también poder hacer un seguimiento respectivo, ¿no? Un control, una gestión respectiva. Entonces, de alguna manera, este diagrama simplifica lo que queremos hacer. Y repito, este trabajo es necesario y por qué es recomendable siempre darle el tiempo que amerite, porque hoy en día y en general, ¿no? Desde siempre, el tratar de ajustar o arreglar, modificar cuando ya se terminó la solución es bien pesado, es bien laborioso. Es más, muchas veces es más fácil volver a hacer todo de nuevo que hacer esos ajustes, ¿no? Entonces, por lo mismo, igual que en una casa, ¿no? Cuando se construye una casa, ¿qué se necesita? Un plano, ¿no? Y el plano tiene que estar bien. Si el plano está mal, el resultado no va a ser bueno, ¿no? Entonces, prácticamente el diagrama, el diseño de la base de datos, que es la descripción, ¿no? De todas las actividades, el flujo de la solución, debe estar bien hecho, ¿no? Debe estar bien hecho para que el desarrollo sea el correcto. Muy bien, entonces dicho esto, ahora sí pasamos a lo que es el programa en sí, ¿no? Y vamos a ver que es súper amigable, ¿no? Es muy bueno trabajar con este programa por lo fácil que es elaborar, diseñar la base de datos y lo flexible que es integrándose con otras soluciones, ¿no? Vamos a ver un poco al respecto. Lo primero que tenemos que observar es, ¿no? Familiarizarnos nuevamente con el entorno. Estamos observando en qué lugar estamos, ¿no? Si observamos, leemos en la esquina inferior izquierda, vemos que estamos en la vista hoja de datos. Perfecto. Entonces, en esta vista es donde uno se pone a ingresar datos, ¿no? A digitar. Pero en este momento no deseamos digitar porque no hemos hecho nada aún, ¿no? Uno ingresa datos cuando ya tiene algo. Y ese tener algo es crear una tabla por lo menos, ¿no? Entonces vamos a ver, ojo que acá de alguna manera hay que romper el esquema que ya tenemos de hoja de cálculo, porque hoja de cálculo es una hoja plana, cuadriculada, muy útil, muy directa, pero es hoja de cálculo, no es gestión de base de datos. En un programa de gestión de base de datos vas a tener diferentes objetos, diferentes herramientas, pero que todos van a conversar entre sí, porque se van a relacionar. Entonces, tenemos varios menús. Entonces nos vamos al menú crear, que es el más importante, porque desde el menú crear puedes generar todo tipo de objetos, ¿no? Miren cuántos objetos. Entonces, cuando se guarda un archivo de Access, no guardas uno solo como hoja de cálculo, ¿no? Sino también estás guardando una tabla, una consulta, un formulario, un informe. Esos son los 4 objetos primarios de una base de datos. Pero podríamos guardar algo con un solo elemento, con un solo objeto, sí, también. Pero a medida que vayas creciendo el negocio, esto también va aumentando, ¿no? Se agregan más formularios, se agregan informes, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces en nuestro caso, ¿qué vamos a crear primero? Una tabla. Ya tenemos el espacio para tabla, ¿verdad? En la parte inferior dice tabla 1. Pero ahorita lo que queremos hacer es definir la estructura, ¿no? Definir la estructura. ¿Se acuerdan en Excel cuando se digitaban los nombres de las columnas, ¿no? En cada columna.
Eso era definir la estructura. En Access es algo similar. Entonces, para entrar a la zona de diseño, es fácil, ¿no? O ustedes le dan clic en inicio, ahí ustedes tienen las dos modalidades. Arriba a la izquierda tienen, solo hay dos, para todos los objetos es solo hay dos. Vista hoja de datos o vista diseño, no hay otra. Si estás en la vista diseño, es que tú puedes modificar la estructura del objeto. Si estás en la vista hoja de datos es porque el objeto ya está definido y ya simplemente es la parte de ingresar datos. En este caso vamos a vista diseño. ¿Y qué nos pide, no? Me está pidiendo que guarde primero la tabla, que le coloque un nombre. Allá. Entonces, ¿se acuerdan el diagrama? En el diagrama que vimos, uno de los nombres era pacientes, ¿no? Entonces podemos crear una tabla llamada pacientes. Crear una tabla llamada pacientes quiere decir que se está creando un espacio solo para registro de ese tipo de actores, ¿no? Los pacientes. Entonces vemos que se ha generado una tabla pacientes, ¿de acuerdo? Por defecto, él mismo me ha creado un campo, ID dice, ¿no? ID o ID, y dice autonumeración. Esto uno lo puede dejar o si quiere lo puede eliminar. En nuestro caso lo vamos a dejar, ¿por qué? Porque si uno deja que el Access se encargue de la codificación, de alguna manera es más sencillo, ¿no? Porque yo ya me olvido de establecer un código, ¿no? Como a veces en Excel, ¿se acuerdan? Se ponía, por ejemplo, si eran alumnos, ¿no? ALU 0001, si es trabajador, TRA 001, TRA 002, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, si uno deja autonumeración, ya el Access se encarga, ¿no? De codificar. Entonces, más bien aquí podríamos colocar algunos otros datos de los pacientes, ¿no? Entonces, esto es como si empezáramos a pensar en las columnas de Excel, ¿no? ¿Qué campos podríamos registrar, ¿no? Sobre los pacientes. Me pueden sugerir, yo también puedo ir ingresando, ¿no? Nombres, podría ser. Apellidos. ¿Qué otros datos son necesarios del paciente? Podría ir también su número de teléfono, celular hoy en día, ¿no? Básicamente. Su DNI, ¿no? Su DNI, de hecho. Número de DNI. Luego, aquí podemos colocar también, a ver, nombres, apellidos, DNI. En vez de colocar dirección, que iría obviamente naturalmente, para no escribir tanto, vamos a colocar solo distrito, ¿de acuerdo? Distrito. A ver, nombres, apellidos, DNI, distrito. Vamos a ver, ¿qué más también podríamos colocar aquí? Vamos a colocar también lo que corresponde a su número de... Número de historial clínico podría ser también, ¿no? Vamos a agregarle número de historial clínico.
Y ya está, ¿no? Entonces esos podrían ser, repito, algunos de los datos, ¿no? Obviamente podrían haber más, ¿no? Quizá observaciones también. Ya está. Entonces, puede haber algunos datos que sí o sí sean... ya, su edad también, ¿no? Su edad. Fecha de nacimiento, ¿no? Fecha de nacimiento. Sí, fecha de nacimiento mejor. Fecha de nacimiento. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos hacer algunos cambios, ¿no? En el tema del DNI, podríamos... siempre es bueno también pensar, ¿no? Siendo empáticos, pensar en el personal usuario, ¿no? Personal usuario sería entonces los que van a utilizar el programa. Lo que hay que reducir es las posibilidades de error, ¿no? Una posibilidad de error, ¿cuál podría ser? Que alguien ingrese mal el DNI, ¿no? Que ingrese un dígito de más, un dígito de menos, ¿no? A mí me ha tocado ver muchas veces esos errores, ¿no? Y es un tema, ¿no? Porque es un dígito menos, sobre todo, ¿no? Un dígito menos ya te malogró pues el registro, ¿no? ¿Cómo voy a saber quién es la persona, ¿no? No voy a adivinar, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de validación que se puede ayudar, ¿no? Y en nuestro caso también está en nuestras manos. Por ejemplo, en DNI, ¿qué podemos hacer? Dos cosas, ¿no? Puede ser que alguien también se salte el tema del DNI, ¿no? Imagínense, ¿no? Que se registre alguien sin DNI. Podría darse si el sistema lo permite, ¿no? Por eso digo, hay cosas que sí están en las manos de uno poder validar, ¿no? Ese tema de validación es muy importante. Entonces, por ejemplo, aquí podemos definir algunas propiedades con el objetivo de validar, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de DNI. En DNI vamos a ponerle como tamaño de campo 8. Claro, porque el DNI son 8 dígitos, ¿no? Y por otro lado, hay una opción que dice requerido, ¿no? Para requerido, que me pregunta al lado derecho, ¿hacer obligatoria la entrada de datos en este campo? Sí, le digo, ¿no? Claro, queremos que sea obligatorio, ¿no? Si no hay DNI, no se registra el señor, ¿no? O la señorita. Entonces, luego colocamos también en fecha de nacimiento. Ahí también es todo un tema, ¿no? Es cierto, son puntos sencillos, aparentemente, pero en la práctica se dan todo tipo de errores, ¿no? Por ejemplo, algunos ingresan a su manera, ¿no? Las fechas en formato largo, en formato corto, otros colocan guión, otros colocan slash, y así sucesivamente, ¿no? Otros espacios, ¿no? Entonces, todo eso es bueno de alguna forma uniformizar. Entonces, acá, por ejemplo, podemos colocar en fecha de nacimiento, colocamos fecha hora, primero, ¿no? Segundo, en propiedades de campo, podemos colocar en formato, colocamos fecha corta. ¿Ven? Miren toda la cantidad de opciones que hubiese también podía haber, pero vamos a usar lo más convencional, pues, ¿no? Lo más convencional es esto, ¿no? La fecha corta. Listo, ya está. Entonces ya hemos hecho todo al respecto, ¿no? Ya hemos hecho todo al respecto, pero observemos que en la primer campo hay una llave, ¿no? Esa llave dice clave principal, ¿no? Dice, indica el campo seleccionado como la clave primaria. Esa llave es importante porque en realidad toda tabla debe tener su clave principal. Es decir, un campo que represente a la tabla. A ver, si hacemos un paralelo con la institución educativa, normalmente ustedes en clase presencial manejaban un delegado o delegada, ¿verdad? Entonces este delegado o delegada, dentro de las funciones que tenía, era también de poder coordinar con otros, ¿no? Por ejemplo, también podría haber coordinado con otro aula, otro salón, cualquier tipo de actividad. Entonces, de esa misma forma, a nivel de base de datos, también un campo, uno puede elegir un campo, pero el campo, eso sí, tiene que ser único, no se puede repetir, ¿de acuerdo? Por ejemplo, apellidos podría ser una clave principal, no, porque apellidos no es único, ¿no? Hay gente que es homónima, ¿no? Tiene hasta el mismo nombre y apellido. Entonces estos campos no son candidatos a clave principal. DNI, DNI sí, ¿no? Por ejemplo, DNI tranquilamente podría haber sido también la clave principal, ¿correcto? Porque el DNI no se repite, es único. Entonces cumple la condición de clave principal. Fecha de nacimiento, no, porque podían haber nacido en el mismo día. Eso no es clave principal, ¿de acuerdo? En este caso hemos dejado que el Access maneje un código para el paciente de forma automática, ¿no? Es decir, lo genere él mismo.
Listo, entonces ya hemos entendido el concepto de clave principal y también una manera de grabarlo es así. Simplemente le damos clic derecho sobre pacientes. Acá es fácil, ¿eh? Nos damos clic derecho y le damos guardar, nada más. Fácil. Ya está, ¿no? Ya está guardado. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma hemos guardado ya nuestro trabajo. Entonces, ahora, ¿qué hacemos, no? Podríamos cerrarlo, ¿no? Le damos clic derecho, siempre sobre pacientes, clic derecho, cerrar. Y ya está, ¿no? Miren, al lado izquierdo se creó nuestra tablita pacientes. Ah, también hablando de esto, de los objetos, un ratito vamos a crear. Yo había dicho que en Access se pueden crear tablas, se pueden crear consultas, se pueden crear formularios, se pueden crear informes y hasta se puede usar macros también, ¿no? Como en Excel. Entonces, si nos preguntaran, y eso es bueno sí saberlo, ¿cuál es el elemento o el objeto más importante en una base de datos o en un sistema de información? La respuesta estaría entre esos objetos, ¿no? Eso también podría ser una entrevista, en una entrevista de trabajo podrían preguntar eso, ¿no? ¿Cuál es el elemento más importante, repito, en una base de datos o en un sistema de información, ¿no? Podrían preguntar también qué elemento, qué objeto es el más importante en un sistema de información. Y la respuesta es las tablas, ¿no? ¿Correcto? La respuesta es las tablas. ¿Y por qué? Porque las tablas son las que contienen los registros, los datos. Profesor, pero en los formularios yo también puedo ingresar registros. Perfecto. Pero el formulario es la máscara, es la pantallita nada más. El real contenedor de los datos es la tabla, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahí hemos también dado una pregunta clave que también se puede hacer tranquilamente en una entrevista de trabajo, ¿no? Entonces, las tablas es lo que más se debe cuidar en un sistema de información. Es más, cuando a ustedes les toque hacer siempre trabajar con una base de datos específica, siempre es bueno hacer un backup, ¿no? Por eso siempre se escucha esa palabrita, ¿no? El backup, ¿no? Siempre se escucha en el trabajo, en la oficina. ¿Hiciste tu backup o no hiciste tu backup? ¿No? El backup se puede hacer sobre cualquier programa en realidad, ¿no? Pero en estos programas es donde más se hace necesario porque si hubiese cualquier tipo de daño o de cualquier tipo, ¿no? Eh, es crítico, ¿no? Es crítico si se dañan las tablas, ¿no? O si se perdieran tablas, o si alguien eliminara tablas, ¿no? Ya que las tablas contienen todos los registros de que podrían ser de nuestros clientes, podrían ser los pacientes, etcétera, ¿no? Muy bien. Dicho eso, ahora sí nos ponemos a crear nuestra segunda tabla. Vamos a crear la segunda tabla, le damos clic en crear tabla, ¿no? Y regresamos a lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Fácil, simplemente nos vamos a la vista de diseño porque todavía no hemos... Profesor, ¿y por qué no ingresamos datos? No ingresamos datos porque no hemos terminado de crear las tablas y tampoco no hemos establecido ningún tipo de relación. Entonces vamos a crear la siguiente tabla. Igual lo mismo, ¿no? Hay que definir su estructura, hay que definir cómo va a estar diseñada, qué campos va a tener. Entonces nos vamos a... Le pueden dar de frente clic en la escuadra o si no ver y vista diseño, es lo mismo, ¿no? Y otra vez nos pide el nombre para la tabla. ¿Se acuerdan el diagrama que hicimos? ¿Qué otra tabla era importante también? Los médicos, ¿no? Entonces podríamos crear médicos como tabla, ¿no? Si bien es cierto, se puede usar tildes, correcto, se puede usar tildes, pero yo aconsejaría que mejor se coloquen mayúsculas cuando estamos hablando de base de datos, ¿no? Porque a nivel mundial, ¿no? Universal, no se usa tildes, ¿no? Para lo que es gestión de base de datos. Pero de poder sí lo permite, ¿no? Porque la herramienta está traducida, ¿no? Entonces, mi recomendación sería usar full mayúsculas para nombres de tablas, por ejemplo, ¿no? Ya si usas minúsculas dentro de los campos, ahí sí utilicen todas las tildes que, se, que sean necesarias, ¿no? Entonces, ahora empezamos a crear también el tema de médicos, ¿no? Médicos. Entonces, ya. Acá es importante también
Si bien es cierto, acá también le podemos dejar al Access que se encargue, ¿de acuerdo? Pero también podríamos, y eso también lo vamos a hacer para pacientes, es bueno que uno mismo define, eso sí, que él cree, pero nosotros mismos le definimos el nombre del campo. Por ejemplo, acá, para médicos podría ser código de médico, ¿no? Código de médico. No se suele colocar así, ¿eh? Se suele colocar solo así, ¿no? Cod médico, ¿no? Cod med, ¿no? Cod med, así nada más. Eso es lo que se estila hacer en la realidad, ¿no? Entonces vamos a manejarlo así mejor, como realmente se hace, ¿no? Y eso también vamos a modificarlo en pacientes, ¿no? Porque lo hemos dejado como ID y eso no está bien. Entonces, vamos a ingresar ahora sí los datos del médico, ¿no? Entonces podría ser su... Bueno, este primero que nada es su código de identificación, ¿no? Código de identificación del médico. Luego entonces podrían ir sus nombres y apellidos, ¿no? Nombres, apellidos, ¿no? Apellidos. Y también, ¿qué más tenemos, no? Tenemos nombres, apellidos, su especialidad, ¿no? Su especialidad, su número de colegiado, ¿no? Número de colegiado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algunas opciones que podrían ahí. Su cargo, ¿no? Sí, puede tener un cargo también. Su cargo y qué más. Bueno, su contacto, ¿no? Porque ahí no hemos hablado del contacto. De todas maneras, su DNI, ¿no? Su celular, ¿no? Y quizás distrito también, ¿no? Ya está. ¿De acuerdo? Algunos datos que podrían ser útiles y también su fecha de nacimiento, ¿no? Claro, porque estamos controlando también su registro, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué datos podríamos hacer obligatorios, no? Podríamos hacer su número de colegiado que sea obligatorio. Entonces le damos requerido, sí. En requerido, repito, en número de colegiado, requerido está en no por defecto, pero le decimos que sí, que sea obligatorio colocar su colegiatura. ¿Qué más? Su DNI también, ¿no? Requerido, sí, que sea obligatorio, que no se salte ese campo para poder ser ingresado, ¿no? Y fecha de nacimiento, ya sabemos, fecha de nacimiento, acá cambiamos a fecha corta, perdón, fecha hora, repito, y en formato colocamos fecha corta, ¿no? Fecha corta, ya está. Entonces ahí tenemos los campos respectivos, ¿no? Listo, entonces ya nos vamos. Ya lo podemos guardar, ¿no? Le damos clic derecho en médicos y le damos guardar. Repito, le damos clic derecho en médicos y le damos guardar. Vamos a arreglar entonces en pacientes lo que faltaba, ¿no? Le dan clic derecho en pacientes, vista diseño. Repito, le da clic derecho en pacientes, vista diseño. Entonces, eso es lo que estaba feo, ¿no? Porque no se ve bien que diga solo ID o ID, ¿no? Ahí vamos a colocarle cod, ¿no? Cod-paciente, ¿no? Código del paciente. ¿Correcto? Código del paciente. Ya está. Ahora sí, le das clic derecho, siempre, guardar. Perfecto, ¿no? Si quieres lo cerramos, le das clic derecho, cerrar, clic derecho, cerrar, y nos queda acá, ¿no? ¿Cuántas tablas tenemos? 2. Médicos y pacientes. Tenemos 2 tablas. Entonces ahora lo que podemos hacer, vamos a crear una tercera tabla que va a ser, ¿se acuerdan en el diagrama que vimos, no? En el diagrama que vimos había lo que era pacientes, había lo que eran médicos y había una interacción entre ellos, ¿no? Había una tabla especial que era referente a los ingresos, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Cuando uno quiere gestionar el tema de control, ¿no? Por ejemplo, disponibilidad de camas, disponibilidad de médicos, etcétera. Todo eso se da mediante un control, una gestión de ingresos. Claro, porque tiene que haber ese registro para poder hacer un match, ¿no? Y ver si hay disponibilidad o no. Entonces, vamos a
crear una tabla adicional que se llame crear tabla. Le damos clic en crear tabla y le vamos a la vista de diseño. Vista de diseño. Nos pide un nombre, ¿no? De frente. Entonces vamos a colocarle como nombre ingresos. Simplemente ingresos. Mayúscula mejor para que se resalte. Le damos a aceptar y ya está. ¿Qué vamos a colocar en esta tabla, ¿no? En esta tabla vamos a colocar lo que es la procedencia, ¿no? Lo que es la procedencia. La procedencia y vamos también a colocar un segundo, vamos a colocar en este caso sí vamos a dejar acá sí, como los ingresos pueden ser múltiples, vamos a dejar un campo que sea de vamos a dejar un campo que sea de automático, ¿de acuerdo? Un campo automático. Por ejemplo, aquí acá sí va a ser un campo ID y acá vamos a dejar lo que es la procedencia, ¿no? Correcto. Y también podemos indicar lo que es el número de planta. Número de planta, por ejemplo. Número de piso, ¿no? Número de piso. Y lo que es también la cama, ¿no? Eso también se registra normalmente. El número de cama. Bueno, como son números, eso sí hay que cambiarlo a número mejor, ¿no? Número. Otro dato importante, ¿no? Incluso debió haber ido antes la fecha de ingreso, ¿no? Importante, ¿no? Fecha de ingreso. Eso también es de tipo fecha hora, ¿no? Y podemos colocar en formato fecha corta y ya está. Correcto. Y también podemos colocar acá sí la relación con los otros, ¿no? Por ejemplo, el código de paciente, ¿no? Paciente, CODPAC y el CODPAC y CODPAC. Y quizá alguna observación también, ¿no? Observaciones. Ajá. Muy bien. Perfecto. Entonces ya tenemos todos los campos respectivos. Y ya está, ya terminamos. No, le vamos a dar clic derecho en ingresos. Y le damos a guardar, ¿no? Clic derecho y lo cerramos, ¿no? Listo, ¿no? Y ya tenemos las 3 tablas creadas, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tenemos las 3 tablas creadas, lo que hacemos ahora es... ¿Qué falta, no? Ya tenemos 3 objetos, ¿no? Tenemos 3 tablas. Pero, pregunto yo, ¿no? ¿Estas tablas conversarán entre ellas? ¿Ya estarán integradas, como decía al inicio de la presentación? ¿Estará todo integrado? No, porque no se han establecido las relaciones. Entonces, punto 1 es diseñar, ¿no? Diseñar la base de datos. Ya en ese diagrama chiquitito que vimos, ese vendría a ser nuestro mini diseño, ¿no? Porque estamos apuntando a una solución, ¿no? Tampoco pues uno se va a mandar a solucionar todos los problemas de la empresa, ¿no? Pero uno se puede centrar en algún punto, ¿no? Por ejemplo, si, como yo les comenté un caso, ¿no? De esa empresa que hacía mantenimiento electrodoméstico. ¿Qué necesitaban ellos? Una solución para su almacén. Ah, ya, perfecto. Entonces la solución era para su registro, ¿no? De repuestos. Si es un colegio, ¿no? Una institución educativa. ¿Qué soluciones podrían hacer, no? El tema de matrículas, quizá, ¿no? O la gestión de biblioteca, ¿no? Préstamo de libros, ¿no?
¿Cuántas soluciones pueden darse en cualquier empresa o cualquier institución? En este caso, ¿en qué nos estamos centrando? En una solución que permita gestionar los ingresos, ¿no?, de pacientes y la atención por médicos, ¿no? Eso es lo que estamos apuntando, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Nos vamos a el paso 2, ¿no? El paso 3, mejor dicho. El paso 3 sería establecer las relaciones, ¿no? Entonces, para esto, si nos encontramos, por ejemplo, con una tabla, ¿no? Si le damos doble clic en ingresos, vemos que no hay nada, ¿no? Le hemos dado doble clic en ingresos, no hay nada. Entonces nos vamos en herramientas de tabla, nos vamos al menú tabla, arriba, tabla, y ahí hay un botoncito, ¿no?, que dice relaciones. ¿Qué cosas son las relaciones? Define cómo se relacionan los datos en las tablas, cómo hacer coincidir campos de identificación o campos de nombre en diferentes tablas. Perfecto. Eso es lo que hace que conversen las tablas, ¿no? Y es muy importante. Le damos clic. Entonces el Access nos dice, ya, perfecto, ¿qué tablas quieres utilizar para tus relaciones? Vamos a cargar las 3 tablas, ¿de acuerdo? Si quieren pueden cargarla una por uno, ¿no? Darle clic y agregar, o también le pueden dar doble clic, ¿no? Vamos a hacer de las dos formas, ¿no? Médico, también doble clic, y ya está, ¿no? O también se pueden haber seleccionado las 3 de frente y agregarlos, ¿no? Pero vamos a hacerlo manualmente, ya está. Le damos cerrar. Tenemos ya las 3 tablas cargadas, ¿no? En este caso tenemos las 3 tablas cargadas sobre este espacio y puedes organizarlo, arrastrarlo para que se pueda visualizar mejor, ¿no? Vamos a hacerlo. Ubicamos pacientes a un lado, mejor pacientes, ingresos, como es la tabla intermedia, podemos colocarla ahí. En realidad es indistinto, pero yo lo colocamos así para que se vea mejor también, para que tengamos un mejor panorama, y podemos estirar la tabla para que se vea completa. Acá también estiramos la tabla para que se vea completa y ya está, ¿no? Y acá también, ¿no? Perfecto, ¿no? Entonces ya tenemos las 3 tablitas a la vez, ¿no? Entonces tenemos tabla pacientes, tabla ingresos y tabla médicos. ¿Cómo establecemos las relaciones, no? Un paciente entonces puede tener varios ingresos, ¿verdad? Un paciente o uno mismo, ¿no? No ha ido una sola vez quizá al hospital, seguro, ¿no? Si no ha ido más de una vez, ¿no? Por diversos motivos, ¿no? Entonces simplemente arrastramos, siempre la relación, lo conveniente es hacer la relación a través de la clave principal, ¿no? ¿Quién es la clave principal? En pacientes, CODPAC, ¿no? Código de paciente. Entonces, código paciente yo la debo relacionar con un campo que sea muy semejante en la otra tabla. En la tabla ingresos, ¿quién es el más semejante? CODPAC, ¿no? Código de paciente. ¿Yo podría relacionar código de paciente con fecha? No, porque no son campos semejantes, ¿no? ¿Correcto? Y cuando hago esta relación me sale una ventana que me dice modificar relación. Ahí es que me dice, ¿no? Tipo de relación abajo, 1 a varios. ¿Esa relación 1 a varios existe? Sí, ¿no? Porque una tabla puede tener, perdón, un paciente puede tener varios ingresos. Entonces simplemente le dan clic en crear, ¿no? Luego, ¿qué hacen, no? Luego, ahora hay que relacionar médicos con los ingresos, ¿no? Claro, porque cada paciente que ingresa va a ser atendido por un médico. Entonces arrastramos CODMED, que es código de médico, y lo soltamos sobre el campo semejante, que es CODMED. Ya está. Aparece esta ventana y le damos clic en crear. Ya está. De esta manera tenemos relacionadas las 3 tablas. Ahora sí conversan entre ellas, sí. Entonces, esto que hemos hecho ahorita, que viene a ser también parte de lo que podría ser esto vendría a ser como el plano de la base de datos, ¿no? Así como hay plano para construcción, este viene a ser el plano de la base de datos, ¿no? Porque son las tablas que van a participar en la solución del sistema de información, y también en este mismo plano, entre comillas, se está observando a través de qué campos se relacionan, ¿no? Y cuál es el contenido de cada tabla. Muy bien, ya hemos terminado. Entonces le damos clic en cerrar. Ya se grabó solito. Ah, no, dice, ¿desea guardar los cambios? Sí, le decimos, y ahí se graba, ¿no? Ya está. Ahora sí nos vamos a concentrar
por ejemplo, como comenzamos con pacientes, vamos a ingresar primero pacientes. Vamos a darle doble clic en paciente. El código paciente no me preocupo porque ya le habíamos dicho al Access que él se encargue, ¿no? Entonces eso no me preocupo. Y vamos a ingresar más bien... ojo que acá también en las columnas uno puede hacer el ajuste que uno quiera, ¿no? Por ejemplo, como en Excel, ¿no? Si no entra, le das doble clic entre cada columna y solito se muestra, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces ahora sí ya se ve bien, ¿sí? Muy bien, entonces en nombres vamos colocando nombres, a ver. Un apellido nomás para no perder mucho tiempo. Vamos a ingresar. Distrito. Número historial clínico. Número historial clínico. A ver, un segundito. Vamos a ver si le habíamos puesto número o no. Ya. Como estaba en texto, no hay problema. Cuando un campo está definido como texto, así diga número, va a soportar código alfanumérico, ¿no? Por ejemplo, podemos colocar, como estamos hablando de... de número historial clínico, podría ser también su... Bueno, un código cualquiera puede ser. En este caso vamos a colocar 4000. No hay observaciones. En fecha de nacimiento uno tiene la opción de usar el calendario, pero para no perder tiempo siempre es más fácil pues ingresar, más rápido ingresarlo de frente a la fecha, ¿no? Por ejemplo, 7, no, slash octubre de 1986. Ya. Y ya está, ¿no? Si queremos ingresar otro dato más, podemos darle clic abajo o también con la tecla Tab saltar, ¿no? Con la tecla Tab también podemos ir saltando de uno en uno, ¿no? Por ejemplo, y vamos ingresando registro, ¿no? Número historial clínico, ¿no? 5000. Código, ¿no? Un número de historial. Observaciones, bueno, por ahora no hay observaciones. Y fecha de nacimiento, ¿no? 15 de junio de... no quiero más registros, ¿correcto? ¿Qué hacemos? Ya ingresamos 2 registros, ¿de acuerdo? Ahora vámonos a médicos. Le damos doble clic en médicos, arriba a la izquierda, doble clic en médicos. Al darle doble clic en médicos, estamos ingresando a la tabla médicos. En la vista, lean abajo, vista, hoja de datos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ingresar datos del mismo, ¿no? Acá colocamos algunos datos. También podemos estirar las columnas. Ahí está, ¿no? Nombres. Especialidad. Podría ser dermatólogo, ¿no? Ajá. A ver. Ajá, entonces vamos a ingresar un código. Un segundito, por favor, para... Ya, entonces ingresamos un código.
director, DNI. 2 acá también. Celular, ¿no? Fecha de nacimiento, también ingresamos una fecha. Con Tab saltamos uno más y colocamos otro dato, ¿no? Y ingresamos un DNI también, ¿no? DNI, y ya está. Saltamos con Tab, colocamos otro número. Entonces ahora una fecha de nacimiento y con esto acabamos. Muy bien, vamos a colocar. Ya está. Listo, ya tenemos todo. Ah, faltaría ingresos nada más, ¿no? Ingresos, le damos doble clic y con esto vamos a observar al final cómo queda. ¿Sí? Vamos a ajustar también procedencia, ¿no? Fecha de ingreso, ya está. Procedencia puede ser de su domicilio, ¿no? De su domicilio, directamente de su domicilio. Número de piso 2, número de cama 5, fecha de ingreso. A ver qué haya ingresado ayer, ¿no? 28 de enero del 2021. Código de paciente. Ajá, habíamos tenido un paciente. Ya. Entonces, paciente. Ajá. Vamos a ver. Un ratito, por favor. Ya. Entonces, aquí. Vamos a colocarle 2. ¿Sí? Código médico 1. Observación. Ingresó en silla de ruedas, ¿no? Propia, ¿no? Propia. Procedencia. Hospital, solidaridad. Solidaridad. Estamos hablando ya del segundo registro, ¿no? Solidaridad. Número de piso 4. Número de cama 3. Fecha de ingreso. Que ha ingresado el 15 de enero de este año también, ¿no? El código paciente 1, código de médico 2, ¿no? Observación. Ingresó en sus pertenencias, ¿no? En sus pertenencias. Ya está. O si no, ingreso. Fue traído por los bomberos, ¿no? Listo. Entonces, ya tenemos lo que es 2 registros para cada uno, ¿no? 2, correcto. Entonces vamos a entender de alguna forma la dinámica del mismo, ¿no? Antes de terminar, ya que tenemos 2 minutos, ¿no? Una mención con respecto a, pero justo a tiempo, ¿no? Tenemos una herramienta, y esto es algo bueno de este programa, en herramientas de base de datos, tiene algo que, por ejemplo, no tiene el Excel, ¿no? Que es esta herramienta, muy útil, compactar y reparar base de datos. Siempre ustedes denle eso. Compactar y reparar base de datos es una herramienta de mantenimiento, ¿no? Toda base de datos requiere un mantenimiento. Entonces, este programa lo incluye, ¿no? Le das clic aquí, miren lo que sucede, ¿no? Denle clic
No, dice, ¿desea guardar los cambios? Sí. ¿Desea guardar los cambios? Sí. ¿Desea guardar los cambios? Sí. ¿Y qué hace, no? Hace un proceso interno de revisión, que no haya ningún conflicto, y no solo eso, sino que también reduce el espacio, ¿no? Reduce el tamaño del archivo, entonces así el archivo no crece mucho. Si me sale esto, le damos habilitar contenido y ya está. Entonces, eso es súper útil, ¿no? Porque el archivo se va comprimiendo. Por ejemplo, en Excel no se puede hacer eso. El archivo crece, 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 crece y se hace gigantesco, ¿no? En cambio, en Access tú puedes irlo compactando, 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 ¿no? Esto recomendaría que siempre le pasen cada vez que se va a cerrar el archivo, ¿no? Entonces, cosa que el archivo siempre va a ir reduciéndose, reduciéndose, al menos un poco, ¿no? Y luego vamos a la opción miren, miren por ejemplo acá en pacientes, ya terminamos, ¿no? Entonces simplemente ahorita estamos visualizando. Por ejemplo, como las tablas ya están relacionadas, si ustedes le dan doble clic en pacientes, observen, ¿no? Yo soy la persona que ya quiero gestionar, ¿no? El sistema de ingreso. Por ejemplo, yo quiero saber, ¿no? Hubo un reclamo, ¿no? Alguien le atendió mal a Carla Lazo, ¿no? A la paciente Carla Lazo. Yo quiero saber quién le atendió a Carla Lazo. Puedo tener acá 1000 registros, ¿no? 1000 pacientes. Le doy clic en Carla Lazo. Perdón. Perdón, vamos a probar acá. Médicos. A ver. Un segundito. Vamos a ver. Vamos a ver los ingresos. Ajá. A ver, un segundito. A ver. Ah, ya. Ha habido un problema con el ingreso de datos. Con el diseño. Vamos a ver. Un segundo. Ya, muy bien. Entonces, a ver, como ya hemos terminado las relaciones, simplemente voy a hacer la verificación de que no haya habido algún conflicto. Como habíamos puesto reglas de validación, de requerimiento, que no se haya habido un mal ingreso de datos que no esté permitiendo o que no esté cumpliendo, ¿no? Ya que eso es lo único que podría estar ocasionando un conflicto, ¿no? Ya que cuando observamos que aparece el más, quiere decir que las tablas ya están relacionadas, ¿no? Ya están relacionadas. Entonces, luego solo se va a verificar nada más. Este mismo archivo lo voy a subir, ¿no? Lo reviso y lo subo para la próxima sesión continuarlo, ¿de acuerdo? Pero ya hemos logrado relacionar las tablas. ¿Qué está pendiente nada más? Visualizar la relación de tablas. Y luego vamos a proceder a crear los demás elementos, formularios, informes y consultas, que es lo interesante de este programa. Listo, chicos, entonces vamos a dejarlo hasta ahí, lo voy a subir, no subir, la próxima sesión es la evaluación continua. Gracias.